les damos la bienvenida como Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile a esta última actividad en el marco del Día del Ingeniero Agrónomo y de la Ingeniera Agrónoma. Han sido 2 días de charlas, de participación, de harta participación, 3 días, perdón, de hartas charlas. Dimos inicio con la Expo Chile Agrícola, con la Comisión de Guía de Género de nuestro colegio. El mismo día miércoles después tuvimos un episodio especial de Conversemos de Actec. Ayer tuvimos la mesa redonda de la Comisión de Recursos Hídricos de nuestro colegio y después en la tarde de la Comisión de Seguridad y Defensa Alimentaria. Hoy día con Eduardo Holzapfel estuvimos hace un rato atrás, a las 3 de la tarde, estuvimos en la presentación con respecto a la Comisión de Técnica de Plaguicidas y ahora nos reunimos todos para cerrar con broche de oro esta linda semana y mes del Día del Ingeniero Agrónomo y Ingeniera Agrónoma con una masterclass con nuestros aliados de Chile Weather y con un invitado especial que es el profesor Iván Muñoz. Les recordamos antes de comenzar que por favor mantengan sus micrófonos apagados. El chat va a estar habilitado tanto en Zoom como en YouTube Live para que puedan hacer sus preguntas y serán respondidas una vez terminada la exposición. Sin más que decir, dejo con nosotros a nuestro aliado también de aquí de Chile Weather, Gianfranco Marcone. Por favor, adelante, bienvenido. Gracias, Jaime. ¿Cómo están todos? Gusto de saludarlos. Bueno, aprovecho hoy día de saludarlos porque tengo entendido que el Día del Ingeniero Agrónomo específicamente es mañana 28. Ustedes lo están celebrando en el día de hoy, así que aprovecho de entregar todas mis felicitaciones a todos los ingenieros agrónomos de nuestro país y por supuesto que están conectados en esta actividad. Ustedes, por favor, si me ayuda, Jaime, a ver si se ve la presentación para poder comenzar con la exposición. Estamos ok. Ya, perfecto. Voy a ampliarla un poquito. No, está ampliada ya. Ya, listo. Bueno, entonces, vamos a hacer una masterclass en que vamos a analizar un poquito del punto de vista meteorológico primero y luego ya con el profesor Iván del punto de vista más agrícola. ¿Cómo ha sido la temporada otoño-invierno de este año 2021? Un año muy complejo, hídricamente hablando. Creo yo que en general ha sido complejo también agrícolamente hablando. Probablemente ahí Don Iván les va a decir más al respecto, pero a mi criterio y con lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años de la especialidad de ustedes, un año que tuvo una lluvia complicada en verano, un año que ha tenido heladas, que si bien son normales en invierno, han sido importantes, un año en que podríamos tener heladas primaverales, un año en que ha llovido muy poco, que si no fuera por la lluvia que tuvimos en el verano, los números estarían pésimos, peor que el año 2019. Es decir, le estamos ganando al año 2019 en no ser el año más seco de la historia gracias a esa lluvia del verano, pero es una lluvia que matemáticamente hablando aporta en números, en historial, en climatología, pero lamentablemente me parece que hídricamente aporta bastante poco. Primero, para comenzar, contarles qué es lo que genera una variabilidad climática en nuestro país para que entendamos un poquito en el contexto que nos vamos a alojar. Tenemos varios fenómenos, primero los fenómenos a microescala, podríamos decir, es decir, al día a día, que son los fenómenos que nos dejan todos los días condiciones meteorológicas diferentes, días nublados, días despejados, heladas, altas temperaturas, lluvias, etcétera, que son las configuraciones sinópticas que llamamos. Uno son los sistemas frontales, que son los que tienen que llegar en esta época del año y que traen las lluvias y por lo tanto también traen la nieve. Siempre a veces me han preguntado a mí, ¿hay nieve si no ha llovido? Es difícil que haya nieve si no ha llovido, porque los sistemas frontales se mueven desde el océano hacia la cordillera. Por lo tanto, primero tienen que pasar por la ciudad y luego irse a la cordillera. Por lo tanto, si tú ves que en la ciudad ha habido prácticamente cielo despejado, es muy difícil que arriba haya nieve porque tampoco han habido sistemas frontales que me puedan dejar la nieve. Por otro lado están las altas presiones, que me dejan las buenas condiciones de tiempo, cielos despejados, pero puede ser mucho frío en la mañana en invierno y puede ser calor en la tarde, también en invierno, pero sobre todo en verano. Las bajas presiones que vienen muy asociadas a los sistemas frontales y los núcleos fríos en altura, que son estas nuevas configuraciones que son un poquito más
ahora recurrentes en Chile, de precipitaciones convectivas, de granizos, de tormentas eléctricas, de lluvias en cordillera que no son para nada buenas. Por otro lado, tenemos los fenómenos a gran escala, que sigue siendo un patrón muy importante en nuestro país, el fenómeno del niño y la niña, y por otro lado tenemos este gran fenómeno global que llamamos cambio climático, que también está jugando un papel súper importante. A grandes rasgos, ¿qué es lo que es el fenómeno del niño y la niña? Es un fenómeno que tiene un ciclo cada 3-4 años más o menos, debido a los llamados vientos alisios, que son vientos que circulan a nivel del Ecuador, superficiales, por lo tanto, mueven los primeros metros de agua, los mueven de un lado para otro. En condiciones normales, los vientos alisios circulan desde costa este hacia el oeste, pero cada cierta cantidad de tiempo se invierten y circulan desde el oeste hacia el este, trayendo aguas cálidas hacia Sudamérica, y por lo tanto luego esas aguas cálidas llegan a nuestro país. ¿Qué pasa con eso? Sube la temperatura superficial del mar, 1, 2 y hasta 3 grados. Al calentarse un poco la temperatura del mar, hay más evaporación, más formación nubosa, por lo tanto más posibilidades que llueva. Pero tenemos acá este caballero que se llama anticiclón subtropical del Pacífico, que es el que nos bloquea las lluvias en la zona central. Con un fenómeno del Niño, este anticiclón debería debilitarse, debería desplazarse hacia el norte. Con un fenómeno de la Niña, él se fortalece, es decir, se desplaza hacia el sur. Si se desplaza más al sur, impide la entrada de los sistemas frontales, por lo tanto no llueve en nuestro país. ¿Cuál es la configuración ideal para que llueva en nuestro país? La vamos a ver ahora después de esta siguiente lámina. Por otro lado, tenemos el cambio climático, que es este fenómeno más global que nos está llegando hoy en día, que si bien los gases de efecto invernadero existen y siempre han existido en el planeta porque son los que permiten la habitabilidad, es como la frazada que tú tienes en tu cama en la noche para dormir. Si no tienes la frazada, probablemente en un tiempo como este, que es invierno, vas a despertar muerto de frío a medianoche. Esa frazada permite que este planeta sea habitable, pero el hombre se ha ido encargando de tejer una frazada más gruesa, es decir, una capa de gases de efecto invernadero más grande, generando un calentamiento global, es decir, la Tierra se sobrecalienta, por eso se llama efecto invernadero. Ustedes más que nadie saben cuáles son los efectos de un invernadero, que guardan el calorcito, y por consiguiente, ese calentamiento global genera un llamado cambio climático, es decir, que se desordenan las variables meteorológicas. Hablábamos recién de cuál es la configuración ideal, esta que tenemos acá. ¿Qué es lo que es la configuración ideal? Algo de vaguada costera por el norte, metida en el continente por la costa, el anticiclón subtropical y abajo un sistema frontal. En verano, esta configuración es más al sur, es decir, este anticiclón se fortalece y el sistema frontal solo logra entrar al extremo austral o a lo más al sur del país. En invierno, este anticiclón se retrae hacia el norte, por lo tanto ahora los sistemas frontales pueden ingresar más a la zona central. Pero ¿qué pasa ahora? Algo está pasando, que este anticiclón no se está debilitando y no está dejando entrar los sistemas frontales a la zona central, salvo la semana pasada que ocurrió algo extraordinario, que hubo 4 sistemas frontales y finalmente ahí jugaron al nadie sabe para qué trabaja, porque uno le hizo la pega a los otros. Rompió el anticiclón, si bien no dejó nada en la zona central, le dejó el pase libre al siguiente, que fue el que nos dejó ya esos 100 milímetros en O'Higgins, 40, 50 en algunos sectores de la región metropolitana, por ejemplo. Si se fijan acá, atrásito del anticiclón hay una mancha naranja. No sé si hoy día alguien, después por último en las preguntas pueden comentar, leyó una nota que sale en el Mercurio sobre la gran mancha de agua caliente que está frente a Nueva Zelanda. Esa es una mancha de agua cálida, superficial, que aflora, porque viene desde niveles más bajos del océano, y aflora en ese lugar. Es una mancha, se refiere que es un espacio de agua que está más caliente que el alrededor, que siempre ha existido. Eso no es novedad. Pero ¿cuál es la novedad? Que esa mancha de agua caliente ha persistido por mucho tiempo. Y eso sí se cree, porque está todavía en estudio, que es responsabilidad del cambio climático. ¿Por qué? Porque el océano es un gran absorbedor de gases de efecto invernadero. El océano absorbe prácticamente el 20% de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el océano se calienta más y eso interactúa con la primera capa de aire. Entonces, esa mancha caliente, que tiene el tamaño de Estados Unidos, es decir, es muy, muy grande, que está en el lado este de Nueva Zelanda, más o menos acá. Por lo tanto, ¿qué pasa con esa mancha? Calienta el aire que está sobre la mancha. Ese aire, por circulación de la atmósfera en el hemisferio sur, viaja desde oeste a este, se viene a nuestro país y potencia esta alta presión, generando que el anticiclón esté muy potente,
no se debilite y por lo tanto genere un clima más seco en nuestro país y en general en Sudamérica. ¿Qué ha estado pasando este año? Ahí tenemos el paupérrimo panorama de nuestro país a la fecha. De enero a junio del 2021 vemos que el extremo norte es el único lugar que podemos decir que no tiene sequía, pero que es un lugar árido, que es un lugar que ya tiene un proceso de desertificación a lo largo de la historia. Todo el resto de Chile, prácticamente desde la región de Coquimbo hacia el sur, está con un problema de sequía bastante y así lo muestran las estadísticas. Miren, solamente Arica e Iquique está con superávit de precipitación. Todas las otras ciudades, ojo, que tienen estación meteorológica oficial, porque ustedes me podrían preguntar fácilmente, oiga, ¿por qué no sale Buin, no sale Limache, por qué no sale, no sé, Florida, en la región del Biobío, etcétera? ¿Por qué? Porque no tienen estación meteorológica oficial, es decir, no tenemos una estadística suficiente como para hacer este trabajo de qué es lo que es un déficit y qué es lo que es un superávit, con respecto a qué, con respecto a los últimos 30 años analizados. El índice estandarizado de sequía también es bastante decidor, porque me muestra, si se fijan en el primer gráfico, cuál ha sido el comportamiento en el último mes analizado. Y muestra un panorama de una sequía ligera a moderada en gran parte de la zona central y sur del país. Pero si yo esto lo proyecto hacia atrás, hacia el pasado, 3, 6, 12, 24, 36 y hasta 48 meses para atrás, vemos que la situación se recrudece más. Tenemos una sequía moderada en el sector centro-norte, una sequía extrema en la zona centro-norte y central y centro-sur, y una sequía también moderada en la zona sur del país. Ojo con eso, una sequía en la zona sur del país. Muchos piensan que en el sur sigue lloviendo. Sí, en el sur sigue lloviendo. Yo creo que en Valdivia sigue siendo la ciudad donde llueve más en Chile, pero ojo que Valdivia también ha bajado mucho sus niveles de precipitaciones con respecto a 60 años atrás. Y acá tenemos algunos, por ejemplo, representaciones de eso, de la media sequía. La estación de La Serena, por ejemplo, muestra esta sequía, por ejemplo, que está acá, que fue el 67, 68 y 69, respondía a un fenómeno de la Niña. Y por lo tanto era algo que había que esperar nomás, porque retirándose el fenómeno de la Niña, iban a llegar las precipitaciones. En cambio, el fenómeno que tenemos hoy en día ya no responde al fenómeno de la Niña, responde a un fenómeno mucho más global, que se conoce como cambio climático y no sabemos cuándo vamos a poder ver nuevamente una columna positiva como esta, por ejemplo. En La Serena, en realidad, no es tan crudo el panorama como si me sigo moviendo acá en mi presentación y me voy a Curicó, donde sí vemos un panorama más crudo. ¿Por qué? Porque prácticamente en los últimos 12, 13 años no hemos tenido ningún año sobre lo normal. Algunos, muy poquito, que en realidad no se puede llamar sobre lo normal porque la diferencia positiva es muy poca. Y en general, sí, años con muy bajo lo normal en cuanto a precipitaciones. Lo que les contaba, ahí tienen el caso, Valdivia. Miren cómo ha bajado las precipitaciones. De los años 60 tener prácticamente todos los años con precipitaciones sobre lo normal. Entre medio siempre hay una posibilidad que tengamos bajo lo normal. En la década del 2010 prácticamente todos los años han sido con precipitaciones bajo lo normal y algunos muy bajo lo normal. Yo creo que es difícil que en Valdivia llueva menos que en Santiago alguna vez, menos que en Concepción, menos que en La Serena, porque también tenemos un tema de latitud, pero sí que han bajado sus precipitaciones también, las han bajado. ¿Qué pasa con los embalses hoy en día? Por ejemplo, ahí tenemos La Paloma en la región de Coquimbo, Los Aromos en la región de Valparaíso, Peñuelas también en la región de Valparaíso, el Yeso acá en la región metropolitana y otros de la zona centro-sur como Convento Viejo y Laguna del Maule. No es el panorama quizás tan malo en algunos que podríamos esperar, producto a la relación lluvia-nieve, pero tampoco un buen panorama. Ahí vemos lo normal, que es la columna azul, que es el 100% de capacidad que pueden llegar los embalses. Por ejemplo, el Yeso está bastante bien, llega prácticamente a un 70-80%. ¿A qué se debe eso? Lo mismo que los Aromos, se deben a trabajos que se están realizando, que se están desviando aguas que antes se perdían en el océano, hoy en día se están desviando y se están llenando los embalses con nuevas tecnologías que quizás son cosas positivas y que tenemos que empezar a hacer. El agua no se puede perder en el océano porque en realidad es muy poca la que tenemos hoy en día como para perderla. Y ese es un trabajo importante que se está haciendo en el Yeso y en los Aromos, que claro, son embalses principalmente para consumo humano, no son para temas agrícolas como lo que ustedes esperarían, por ejemplo. El Convento, si bien no tiene los niveles del 2020, igual tiene un nivel mejor, por ejemplo, que el 2019, un poco mismo con la precipitación que tenemos ahora. Ya le ganamos al 2019, ya no somos el año más seco de la historia, pero igualmente, a mi criterio, sí es el año más seco de la historia. ¿Por qué? Porque es engañoso, porque recordemos que 40 milímetros fueron en enero,
Esos 40 milímetros no beneficiaron a nadie, de hecho hicieron mucho daño. Si yo le resto a lo que llevamos este año 40 milímetros, quedó peor que el 2019, por lo tanto yo creo que estamos ahí, en la pelea. En 2019 la mayor cantidad cayó en invierno, tuvimos más nieve, por lo tanto ahí. Depende del criterio que lo mire, es como decir cuál es el mejor arquero de Chile, escucha, depende de la época, depende del criterio, depende de muchas cosas que analicemos. Porcentaje de volúmenes almacenados respecto a la capacidad según tipo de embalse, y tenemos embalses de agua potable, embalses de generación eléctrica, de riego y generación. Vemos que en realidad los más bajos están justamente los de riego y generación, con prácticamente un nivel muy similar al año 2020, pero muy bajo con respecto a la normalidad. Y los mejores que están, podríamos decir, son los de agua potable, porque también son los que se están realizando trabajos importantes por el fin de garantizar el consumo de recursos hídricos a la población. La nieve, algo que nos tiene también muy preocupados, porque si bien ahora uno mira la cordillera y tiene nieve ¿desde dónde? Desde los 2.500 metros sobre el nivel del mar, más abajo ya no hay. Si bien cayó en los eventos que tuvimos las últimas semanas, cayó nieve más o menos de los 1.800 hacia arriba, fue muy poquito lo que cayó a esa altura y ya prácticamente se ha ido la mayoría, sino que queda la nieve un poquito más importante, que es de 2.500 para arriba. Ahí tenemos, por ejemplo, en la región de Valparaíso, el año 2019 con un nivel muy bajo a la fecha, ojo, ahora tenemos un nivel mucho más bajo, y el año pasado, claro, porque el año pasado en esta época estamos a fines de agosto, ya estamos un poquito más lejos, pero el año pasado en esta fecha todavía nos acordábamos de ese junio, julio maravilloso que nos dejaron grandes precipitaciones, y la gran diferencia es que el año pasado llovió con frío, llovió con isoterma cero baja, es decir, nevó en alturas relativamente de 1.200, 1.500 metros. Tuvimos nieve en sectores precordilleranos. Este año no, la nieve, como dije hace un ratito, ha estado de los 1.800 hacia arriba, y una nieve muy tenue, prácticamente nieve más consistente hemos tenido desde los 2.500 hacia arriba, lo que te muestra este panorama claro que es el año más malo, quizás podríamos decir en el sentido de la nieve, peor que el año 2019. Las temperaturas, este es un cuento creo que nunca acabar, de hecho julio, por tercer año consecutivo, es el julio más cálido de la historia a nivel mundial, fue el 2019, fue el 2020 y ahora el 2021 nuevamente fue el julio más cálido de la historia a nivel nacional. Y acá en Chile no es distinto, ahí tenemos un gráfico de los julios de la historia, desde el año 1950 hasta la actualidad, y vemos que prácticamente desde el año 98, 97, prácticamente todos los meses de julio han sido con temperaturas sobre lo normal, algunos bajo lo normal, y prácticamente desde el 2010 en adelante todos los meses de julio, sobre todo el último, han sido con temperaturas máximas sobre los niveles normales. Este no fue la excepción, en realidad este julio de este año fue extremo, fue con temperaturas mínimas bajo lo normal, me parece que 1 grado, 1 grado y medio, y la máxima estuvo 4 grados sobre lo normal, más o menos pensando en la zona central, Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins, en los valles. Otro enemigo de la agricultura claramente son las heladas. Y como les decía, julio fue muy extremo. ¿Por qué? Porque marcamos amaneceres bajo cero y amaneceres en general fríos y bajo lo normal para la época, y marcamos tardes muy cálidas para la época. Acá tienen, por ejemplo, los eventos de heladas que ocurrieron durante este año en la zona central de nuestro país, un monitoreo de los últimos 90 días, con un evento, por ejemplo, importante de heladas en fines de junio, otro evento importante a mediados de julio, otro más o menos por ahí por el 20 de julio, y 2 eventos más pequeños, porque reunieron menos días, entre el 29 de julio y principios de agosto. Ahí en realidad cambió todo. En realidad agosto llegó, a mi criterio este agosto ha sido bastante normal. Todavía no tenemos los números finales, los vamos a tener recién el próximo miércoles cuando se dé la temperatura máxima del día 31, pero yo creo que este agosto en cuanto a temperatura ha sido ya un agosto un poquito más tolerable, más normalito. Vamos a ver cómo fue la mínima y cómo fue la máxima. Yo creo que van a andar dentro de lo normal, quizá un poquito sobre, no lo sé todavía, pero en precipitaciones, por más que tuvimos ese evento, yo creo que es bajo lo normal. Lamentablemente nosotros la normalidad la medimos con las estaciones oficiales, y al menos en la zona central las estaciones oficiales registraron poca precipitación, porque están en las ciudades. En el campo no, en el campo cayó mucho más agua, pero no tenemos el parámetro de 30 años para saber qué es lo que es lo normal en Buin, qué es lo que es lo normal en Paine, qué es lo que es lo normal en, no sé, en Requinoa, etcétera, etcétera, porque no tenemos ese historial de 30 años que se necesita, que ojalá lo vamos a tener, porque ya hay redes que están actuando, que es Agroclima y Agromet, por ejemplo.
Justamente referente a agroclima, ustedes ahí tienen una herramienta que pueden ver todos los días, es súper útil, que se llama Geomática, la cual con estas manchas, con estos colores, yo puedo representar cómo han estado las horas de frío, los grados día, las heladas, las precipitaciones en las zonas agrícolas de nuestro país. Y ahí vemos cómo se representa. Estas manchas moradas, acá abajo está la escala para que la vean, habla de más de 20 días con heladas en sectores interiores de la región de Valparaíso, la parte más sur, quizás a lo mejor toca, no, Casablanca está más abajo, ¿ya? La parte en general, todo el valle de la región metropolitana. Si nos vamos a la región de O'Higgins, también algunos sectores con entre 11 y 20 días con heladas, y algunos sectores, que es el color morado, con más de 20 días con heladas. Esto considera toda la temporada hasta el día de ayer. Este gráfico yo lo saqué el día de ayer. La región de Maule también tiene principalmente morado y rosado, que habla entre 11 a 20 días con heladas y sobre 20 días con heladas. Si me voy a la siguiente lámina, que habla de la región de Ñuble, también igualmente la del Biobío, acá quizás se divide un poco más entre valle y precordillera. La precordillera con más de 20 días con heladas, el valle habla ya de entre 11 y 20 días con heladas, y el sur, si se fijan, menos extremo que la zona central. Si bien igual tenemos colores morados y rosados, comienzan a aparecer unos colores más verdosos y más grises, que hablan de ausencia de heladas, el grise, y habla el color más, no sé cómo se llama ese color, un verde claro, un verde agua, podríamos decir, entre 1 y 10 días con helada. Es decir, podríamos decir que las intensidades mayores han estado justamente donde han estado el predominio anticiclónico. Si el predominio anticiclónico en invierno es fatal, porque ¿qué te dice? Cielo despejado. Cielo despejado en invierno es frío. ¿Por qué? Porque el suelo se calienta muy poco en la noche, porque el sol está muy distante de nuestras latitudes, y si se calienta poco el día anterior, se va a enfriar mucho en la noche, sobre todo si lo tengo sin esa frazada necesaria que son las nubes. En cambio, el sur, si bien durante julio llovió poco, ha estado más nuboso, y eso ha permitido también que se representen menos los números de heladas, y menos también ese extremo en temperatura, que yo creo que también es malo para ustedes. Ahí quizás don Iván nos puede decir más. Mínimas muy bajas, máximas muy altas. Ese estiramiento del chicle de la temperatura yo creo que también es bastante malo. Pero a lo largo de la historia, como muestra este gráfico, vemos que las heladas también han ido disminuyendo. Por ejemplo, la estación de Curicó, que muestra los últimos 60 años, muestra una disminución importante del número de días con heladas. Ojo con eso. Calentamiento global no significa que todo el mundo se calienta y que tendemos a la desaparición de las heladas. Para nada. Vamos a seguir teniendo heladas, probablemente muy intensas algunos años, pero en promedio van disminuyendo el número de heladas. ¿Qué genera todo esto? Que tengamos una actividad agrícola cada vez más vulnerable, que siempre se relacione con estos dos fenómenos globales, el niño y la niña, y el cambio climático, pero también día a día pueda tener estas variables extremas. Si es calentamiento global, no significa que solamente calor, podemos tener también fríos extremos. Si es sequía, no significa que todo el año es seco, podemos tener estos fenómenos de precipitaciones intensos de corta duración, como el que tuvimos hace un par de semanas y como el que tuvimos en enero. Ojo con eso, que eso se puede seguir repitiendo, fenómenos estivales de precipitaciones que no son típicos para esta zona y que nos ocasionan muchos problemas. Estos fenómenos de tipo convectivo también, que traen granizo, que traen tormentas eléctricas, vientos, etcétera, etcétera. Pero esos eventos son de corta duración, por lo tanto, si yo miro el total del año, lamentablemente sigue terminando bajo lo normal. Ya Chile Central y Centro Sur están en un proceso muy grande de varios años de sequía, prácticamente 13, 14 años en algunos sectores, lo que ya no podemos hablar de una sequía meteorológica, porque la sequía meteorológica es cuando no llueve lo que tiene que llover. Perfecto, sequía meteorológica, subimos con déficit. Si esa sequía meteorológica continúa, pasamos a tener una sequía hidrológica. Si esa sequía hidrológica continúa, pasamos a tener una sequía agrícola. Pero todas esas son situaciones temporales, porque si viene un año bueno de precipitaciones o 2 años buenos, ahora necesitaríamos varios años buenos, pero bueno, esas situaciones nos vamos a olvidar. Pero Chile Central y Centro Sur ya están en un proceso que se llama proceso de desertificación. La otra vez un académico de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, decía algo y a mí me hizo mucho sentido. Decía, lamentablemente, las generaciones de hoy en día nacieron con un clima y van a morir con otro. Es fuerte la frase, pero es así. Yo nací con clima mediterráneo y probablemente me voy a morir con un clima desértico o tendiendo a lo desértico, porque eso es lo que está ocurriendo hoy en la zona central. La zona central ya no tiene clima mediterráneo. Y si ese proceso de desertificación continúa, pasamos a tener una condición que se llama aridez.
Y acá viene un poquito la disyuntiva. ¿A quién le creo? ¿Le creo al niño? ¿Le creo al cambio climático? Y acá tienen unos gráficos más o menos que muestran eso y los pueden guiar a ustedes y también a nosotros, por ejemplo, para hacer el pronóstico que viene al final que les traigo, para ver cómo viene la temporada. Nosotros hoy en día estamos considerando también el cambio climático. Miren, acá tienen años entre junio y agosto, inviernos con fenómeno del Niño, desde el año 79 al 2019. Vemos un Chile en general con manchas celestes que hablan de precipitaciones importantes, ¿ya? Si me voy al gráfico entre junio y agosto con fenómeno de la Niña, imagínense al tiro el cambio, súper radical. Es decir, hablamos de un Chile harto más seco, porque el fenómeno de la Niña fortalece la alta presión, por lo tanto impide que lleguen los sistemas frontales. Pero miren desde el 2010 al 2019, julio y agosto, desde julio hasta agosto, sin importar si está el niño o la niña, solamente importando el cambio climático, la mega sequía, el panorama es casi igual al con el fenómeno de la niña. Por lo tanto, la pregunta es, ¿hoy en día importa más el cambio climático o sigue importando el ciclo del niño y la niña? Yo creo que la respuesta es ambas, siguen importando ambos, pero no podemos solamente basarnos en el niño y la niña, tenemos que también basarnos en este otro fenómeno global que es el cambio climático. Ahí está la gran pregunta, ¿quién domina hoy? Y ahí tienen también lo mismo con las temperaturas. Temperaturas mínimas y temperaturas máximas. Con el fenómeno de la niña, vemos que las temperaturas mínimas son relativamente bajo lo normal. Con el niño, sobre lo normal. Son características de estos fenómenos. El niño, precipitación sobre lo normal, temperatura sobre lo normal. Niña, recemos si llega el invierno porque temperaturas bajo lo normal, por lo tanto heladas, y precipitaciones bajo lo normal. ¿Ya? Y mega sequía, prácticamente también como de ambos, una mezcla, es decir, extremos, con temperatura mínima, también sobre lo normal, y temperatura máxima, muy sobre lo normal, sobre todo los sectores interiores de la zona central, de la zona norte, y ojo, del extremo austral. Eso es muy preocupante, tener temperaturas altas en el extremo austral, porque de hecho este invierno se dio la temperatura más alta de la historia en invierno, me parece que en julio, de Punta Arenas, una temperatura jamás registrada. Son 17 grados, no es tanto, pero para Punta Arenas es harto y sabemos que son zonas donde hay muchos glaciares y claramente el derretimiento podría ir siendo mayor. ¿Qué pasa en los próximos meses que vienen? Se había dicho anteriormente que había muchas probabilidades que en septiembre volviera la niña. Eso era muy malo, porque nos bajaba más las precipitaciones y además nos traía posibles heladas. Eso ha cambiado un poco para bien. ¿En qué sentido? En que todos los modelos internacionales, que son estas curvas que aparecen acá, hablan de que estamos rozando la posibilidad de la niña, pero no está clara. ¿Por qué? Si se fijan, hay una curva gris que va entre 0,5 grados positivo y menos 0,5 negativo. Este tramo se conoce como etapa neutra, cuando la temperatura superficial del mar está a lo más alto en 0,5 y a lo más bajo en menos 0,5, se toma como etapa neutra. Y si se fijan, todos los modelos prácticamente que son estas curvas están en este tramo. A lo más hay un par que se salen, pero si un par se salen no está como claro, tienen que estar la mayoría para tener un pronóstico claro y decir sí, es esto lo que puede pasar. Por lo tanto, es muy probable que hasta enero del 2022 se mantenga la etapa neutra. Pero ojo que por otro lado tenemos el cambio climático. Acá tenemos las probabilidades, que este otro gráfico que está acá, que habla de una probabilidad mayor, que en la columna gris, que en el trimestre, ¿dónde estamos ahora? Acá, septiembre, octubre, noviembre, se mantenga la etapa neutra, pero está muy cerca, prácticamente a un 10%, la posibilidad de la niña, que también lo representa este gráfico. Se fijan, acá habíamos visto la mayoría de las curvas están acá, pero está amenazando a la niña porque hay tres modelos con esto que está acá, que están en el tramo fenómeno de la niña. En el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, prácticamente las posibilidades son iguales, es decir, la niña iguala prácticamente a la normalidad. Y luego, si no llega la niña en octubre, noviembre y diciembre, ya las posibilidades disminuyen y comienzan a aumentar levemente, aunque todavía es muy bajo, las posibilidades que a principio del próximo año llegue el niño. Cuando este gráfico lo extendamos a la mitad del próximo año, ojalá que esta curva, que esta columna rosada, crezca, para ojalá poder tener en invierno el próximo año un fenómeno del niño. Tampoco esperemos un niño como los años 80, como el año 90. Yo creo que eso por ahora tenemos que olvidarnos. Pero sí, al menos que alcancemos o estemos cerca de la normalidad. Eso nos puede ayudar un fenómeno del niño. Ahí están. ¿Cuáles son las probabilidades? Hasta ahora se mantendría la etapa neutra en un 53,2%,
de posibilidades, que se mantenga la neutralidad, es decir, una condición como la que hemos tenido. Hay más o menos un 30%, 35% de posibilidades que llegue la niña y prácticamente muy bajas posibilidades que hoy pueda llegar el niño. Por lo tanto, todo indica que septiembre al menos debería ser con una etapa neutra tal como ha tenido el invierno. ¿Cómo ha sido este invierno? Extremo. Por lo tanto, ¿qué esperamos que sea septiembre? Al menos siga ese extremo, al menos en la zona central, centro-sur, y en el sur sea un poquito más distinto. ¿Qué significa esto? Temperatura mínima, esperamos al menos en los valles de la zona central y sur del país, temperaturas mínimas bajo lo normales, al menos en septiembre. Es decir, ¿podemos esperar heladas primaverales? Sí, en septiembre. En octubre yo creo que se va a ir regulando un poquito más el tema. ¿Podemos esperar temperaturas máximas sobre lo normal? También. Y ahí durante todo el trimestre, septiembre, octubre y noviembre. Las mínimas bajo lo normal, yo diría que solo en septiembre están más atentos, ¿ya? Y temperaturas máximas sobre lo normal prácticamente en todo el país. ¿Qué pasa con las precipitaciones? Todavía podemos esperar un evento, me refiero ya desde Maule hacia el norte, por ahí por septiembre, a pesar de que mañana puede caer algo en el Maule. Desde Ñuble hacia el sur debería seguir un poco más precipitando, pero igualmente los déficits se van a mantener porque esta es la época donde más llueve. Entonces, a mí me piden que tengo que echar el chanchito 1.000 pesos diarios y yo echo 500, estoy echándole plata al chanchito, pero lamentablemente estoy generando igual un déficit, porque esta es la época en que más tengo que echarle plata al chanchito y además venimos arrastrando un déficit importante en el resto del año. Todos los modelos indican que al menos en la zona norte se debería mantener la estación seca, de la región de Coquimbo o sur de Atacama hasta la región de Los Ríos, deberíamos tener un trimestre, septiembre, octubre, noviembre, entre normal a levemente bajo lo normal, tomando en cuenta la normalidad para la época. En el sur del país podríamos estar hablando de una precipitación sobre lo normal, algo en la región de los ríos, pero principalmente en la región de los lagos, sobre todo provincia de Palena y Chiloé. Y en el extremo austral, más o menos en la parte donde se puede, que es la parte continental, se puede monitorear, la parte insular es muy difícil monitorear, estaríamos hablando de levemente bajo lo normal, levemente sobre lo normal, en lo que es la parte continental de Chile austral. Eso es, entonces, le dejo ahora la palabra a don Iván para que pueda entregar sus conclusiones respecto a lo que escuchó, por supuesto, y además respecto a todo su conocimiento. Muchas gracias por escucharme. En primer lugar, muy buenas tardes a todos los que están escuchándonos en este minuto. La verdad de las cosas es que yo voy a hacer un pensamiento hablado en buenas cuentas, porque es bien difícil poder tener la bola de cristal y poder decir exactamente qué es lo que va a ocurrir en nuestra fruticultura. Voy a referir exclusivamente a la fruticultura, que es mi especialidad, en relación a toda la información climática que nos ha proporcionado Gianfranco en 3 reuniones, incluyendo esta, en 3 reuniones que hemos tenido durante el periodo de otoño e invierno. Y él nos ha ido manifestando todas las variaciones que se han ido produciendo desde el punto de vista de temperaturas, desde el punto de vista de lluvias, etc. Por lo tanto, como les dije al comienzo, lo mío va a ser un simple pensamiento hablado de lo que yo creo que puede o podría suceder durante esta campaña 2021-2022 de fruta. En términos generales, me atrevería a decirle que va a ser una campaña sumamente difícil y complicada. El primer punto que quiero tratar brevemente, que es muy importante para las especies frutales, fundamentalmente las especies frutales de hoja caduca, es lo relacionado al frío invernal. Todos ustedes saben la importancia que tiene el frío invernal en las especies frutales de hoja caduca. Están influyendo directamente en que la planta pueda salir normalmente de este estado de sueño, este estado de dormancia que se produce durante todo el periodo invernal,
en aquellas plantas que no tienen hojas. Y la única manera normal que tienen las plantas de poder desarrollarse en la primavera y en el verano es a través de acumulación de horas de frío. Y las horas de frío van entre los 0 y los 7 grados. Ese es el esquema de acumulación. Temperaturas bajo cero no nos sirven para acumular frío. Por lo tanto, esta anormalidad que puede haber ocurrido en una gran cantidad de días con temperaturas en que han habido heladas invernales de bajo cero, realmente no nos sirve como para la acumulación de horas necesarias. Pero sin embargo, pienso que dadas las condiciones en general que se han desarrollado el periodo otoño-invierno, este punto específico de frío necesario para las plantas no sería un problema mayor. Sin duda de que hay zonas que pueden estar tal vez con un déficit de frío y tener algún tipo de complicaciones que las voy a referirme cuáles serían la sintomatología de plantas con falta de frío. Pero sí hay zonas que sabemos positivamente durante mucho tiempo que son de poco frío y por eso que las especies frutales o muchas de las especies frutales de hoja caduca no se pueden cultivar, como son la región de Coquimbo, región de Atacama, que naturalmente tienen bajas horas de frío. Por lo tanto, este tema del frío invernal es súper importante para las especies frutales, pero no creo que sea un problema que vaya a hacernos influir mucho en el comportamiento de las plantas durante este periodo de primavera-verano, vale decir, la campaña productiva de esta temporada. En relación a temperaturas, la temperatura evidentemente es uno de los factores climáticos que yo lo llamo normalmente el factor climático más intruso que existe en toda la agricultura y particularmente en la fruticultura. Y es intruso porque la temperatura está metida en todos los procesos fisiológicos de la planta, sean temperaturas altas o temperaturas bajas, pero temperatura al fin, y por lo tanto está ahí presente y está actuando. Naturalmente que este fenómeno, este factor de temperatura sí que nos juega un rol muchísimo más importante y pudiera ser que este efecto de lo que nos planteaba Gianfranco hace un momento atrás, de julio, el mes más cálido con temperaturas 3, 4 grados sobre lo normal, es muy probable que esté influyendo en la situación que existe hoy día en muchas especies frutales y si ustedes se han fijado, ya están en flor. Hay floración. Por lo tanto, esta temperatura nos puede haber adelantado tremendamente el proceso de floración y por ende todo el proceso de crecimiento posterior. Este adelanto de la floración y de los estados fenológicos que van a venir a continuación me asustan tremendamente porque no descarto de ninguna manera, a pesar que Gianfranco fue muy categórico al decir que estamos en una etapa más o menos de neutralidad, pero yo creo que la niña siempre nos está penando y podemos llegar a tener heladas tempranas de primavera o heladas tardías en primavera, que serían las más dañinas que pudiera ocurrir en esta fruticultura. Una helada en el proceso de floración, fecundación y cuaja nos está reduciendo considerablemente lo que es la producción. Por lo tanto, esto nos puede llevar a una baja, no en todas las especies naturalmente, pero en aquellas especies más tempranas
que se ha producido este fenómeno y naturalmente pueden ser afectadas considerablemente. No así las heladas que mencionaba Gianfranco, las heladas invernales. Las heladas invernales no nos han producido a las especies frutales de hoja caduca, no nos ha producido ningún daño, salvo que no ha sido el caso, hayan sido extremadamente intensas y con una prolongación muy grande, de que pudiera así, en ese caso, afectarnos las yemas e incluso producir daño en la madera. Pero no es una situación habitual. Por lo tanto, especies de hoja caduca con heladas de invierno no son afectadas mayormente. Sí, naturalmente son afectadas aquellas especies de hoja persistente. Ellas, al tener hoja durante todo el periodo de crecimiento, evidentemente en cualquier minuto que haya una helada van a ser dañadas y por lo tanto va a estar afectando su crecimiento y su posterior producción. ¿Qué cuidados deberíamos tener, a mi juicio, frente a este problema de heladas de primavera, posibles heladas de primavera? Bueno, estar atentos, naturalmente, a cómo se van presentando las condiciones. Noches despejadas en periodos primaverales, por lo general baja mucho la temperatura, puede haber un problema de helada. Y ahí entonces es donde disponemos de todo este equipamiento que existe, ¿no es cierto?, para prevenir o controlar o mitigar el efecto de las heladas, como son las torres con los ventiladores, con las hélices, como es las aspersiones, el agua, los riegos por aspersión, que para mí es el sistema más eficiente dentro de todo lo poco eficiente en cierta medida que se logra controlar este sistema de la aspersión de agua naturalmente es el mejor. Están los antiguos sistemas de los chonchones que se encendían para subir la temperatura. En fin, hay que estar atentos, creo yo, a esta situación y manejar nuestros huertos con los sistemas que habitualmente nosotros lo hacemos. Hay dos aspectos netamente agronómicos de manejo, diría yo, que también tendríamos que preocuparnos frente a una situación de una helada de primavera. Y una es tener los suelos limpios de maleza, absolutamente descubiertos de maleza. Un suelo que está limpio de maleza va a tener un menor efecto de una helada, especialmente de las heladas radiativas, esta de pérdida de calor del suelo, va a haber un menor efecto. Curiosamente, uno podría pensar, pero ocurre lo contrario. Con malezas, por ejemplo, o si tenemos un cultivo o tenemos una cubierta vegetal, una forrajera, que es una forma de manejo, esa es una situación que estaría afectando, diría yo, o por lo menos corriendo más riesgo a que vayamos a tener una helada. Y el segundo aspecto que estamos con el mayor déficit, ¿no? Pero naturalmente que tener un suelo mojado, un suelo húmedo, cuando se nos acerca el riesgo de una helada, es también una forma altamente efectiva para mitigar el posible daño que pudiéramos tener. En cuanto a las temperaturas que puedan haber en la primavera, ojalá nos mantengamos dentro de la normalidad y no nos disparemos exageradamente con temperaturas muy altas, con olas de calor muy grandes, porque nos pueden afectar sin duda la maduración de la fruta, en cierto modo, lo afecta, puede producir daños, un efecto de una alta temperatura. Ustedes bien saben que el desarrollo, más o menos las temperaturas promedio máximas u óptimas que tienen las especies frutales van entre los 25 y 28 grados. Sobre esa temperatura empieza evidentemente a disminuir lo que es el crecimiento de la planta y empieza a afectarse, por supuesto, el crecimiento total de ella. Por otra parte, tenemos que pensar que
altas temperaturas durante la primavera, podemos tener mayores riesgos sanitarios. En primer lugar, y uno de los efectos del cambio climático, evidentemente, sobre la parte sanitaria, es justamente temperaturas muy altas, están produciendo una mayor cantidad de ciclos biológicos de los insectos. Y por lo tanto, la acción de las plagas con temperaturas altas, evidentemente que van a ser muchísimo mayor y van a causar mayor daño que si tenemos temperaturas normales, entre, como digo, entre 25, 28, hasta 30 y 35 grados. De ahí para arriba ya la cosa se nos pone muy complicado. Y también en cuanto a las temperaturas, especialmente en este periodo de florescencia, en las especies que son autoincompatibles, es decir, son autoinfértiles, que no son capaces de fecundarse con su propio polen y que requieren polinización cruzada, temperaturas que no sean, o temperaturas bajas durante este periodo, estaría afectando a los principales agentes polinizadores que son las abejas. Y las abejas tienen un óptimo de temperatura para trabajar, del orden entre los 15 y los 25 grados es el óptimo en que las abejitas trabajan. Temperaturas inferiores a ellas realmente el trabajo es muy pobre, y temperaturas de 10, 12, 15 grados prácticamente las abejas trabajan muy poco. De manera que también ese es un factor que tendríamos que tener en consideración para efectos de una buena producción, y que la mayoría de nuestras especies con que nosotros trabajamos en Chile, de especies frutales, son de autoincompatibles, es decir, requieren de polinización cruzada, exceptuando el duraznero, que es una especie que es autocompatible y no necesitamos mayormente tener las abejas para tener una buena producción. Y finalmente, el mayor problema. Evidentemente que el mayor problema es lo que muy bien ha planteado Gianfranco en esta reunión y en las reuniones anteriores, es naturalmente el agua. El agua es fundamental para el crecimiento de las plantas, de la parte aérea. El agua es fundamental para el crecimiento radicular, para el crecimiento de los frutos, también para el aspecto nutricional. El agua juega un rol fundamental. Por tanto, el agua y el déficit hídrico que tenemos, sí que me produce realmente una tremenda preocupación de qué es lo que pueda ocurrir durante esta campaña. La pluviometría que hemos tenido durante este año, estamos en todas las zonas frutícolas del país, desde la tercera hasta la novena región, estamos con un déficit hídrico, me atrevería a decir, hablemos en un término, un 50% tal vez, de déficit, promedio en todo. Si a ello le sumamos la escasez de nieve y el nivel de los embalses que está sumamente bajo en general, particularmente en la zona norte, ¿no es cierto? No tendríamos, o por lo menos tendríamos muy limitada la disponibilidad de agua para el regadío. Y aquí las especies frutales sí que son exigentes, porque especies frutales durante el periodo que no deberíamos tener lluvia, primavera, verano, las plantas sí naturalmente requieren muchísima agua, y es la única manera que ellas puedan disponer de esa agua es en forma artificial a través del regadío. Y si no tenemos esa agua para regar, evidentemente que vamos a tener una seria limitación en cuanto a lo que es el crecimiento, la producción y la calidad de la fruta que se pueda tener.
Hay algunos aspectos que yo quisiera mencionar como medidas que se deberían tomar para poder estar más o menos manejando este problema de la crisis o de la falta de lluvia, el problema hídrico. Y lo primero sería una decisión del productor, del empresario agrícola, que sería una decisión bastante drástica, pero que se ha tomado algunos años. Se tomó hace un tiempo atrás con el tema de los paltos, ¿no es cierto?, de la zona de Cabildo, la Ligua Petorca, que no tenía, se cortaron los paltos. Yo no estoy planteando de que se corten los árboles, pero sí estoy planteando de que el productor va a tener que tomar una decisión, y una decisión muy drástica: reducir la superficie de riego. Va a verse obligado a reducir la superficie de riego a aquellas especies o variedades que le sean más interesantes para poderlas mantener y poderlas hacer producir adecuadamente. Y naturalmente tendrá que alguna parte o algunas de las variedades con las que trabaja, que probablemente a lo mejor no sean económicamente tan interesantes, va a tener que mantenerlas con un riego, llamémosle, de mantención. Pero no pensar en que vamos a tener que usar una cantidad de agua para poder conseguir un buen crecimiento de la fruta, que es lo importantísimo para poder exportar posteriormente esa fruta. De tal manera que mi primera preocupación y mi primer planteamiento frente a este gran problema de la sequía es esta decisión, que sé que va a ser muy drástica, va a ser muy dura, pero a mi juicio no se va a poder pretender regar toda la superficie que se disponga. De hecho, ya hoy día salió también en el Mercurio, además de la mancha caliente que mencionaba Gianfranco, están en estado de crisis agrícola por la sequía las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule, y se me escapa otra, eran 4. Nos está indicando de que no hay realmente potencialidad de riego, y por lo tanto esa es una posibilidad, una decisión que hay que tomar. Una segunda forma o segundo aspecto importantísimo para poder enfrentar este problema es, sin duda, mejorar y aumentar la tecnología de riego. Aquí me estoy refiriendo al uso no solamente de los nuevos sistemas o sistemas que nos economicen el uso de agua y hagan más eficiente el uso de agua en cuanto a la distribución, como son, por ejemplo, sistemas de riego por goteo, sistemas de riego por aspersión, sino que me estoy refiriendo también a la tecnología que nos indique el uso de sensores que nos estén indicando la cantidad de agua que tenemos en el suelo, la cantidad de agua que tenemos que aplicar a las plantas, de tal manera que es una tecnología que vamos a tener que usar. Realmente los sistemas de regadío tradicionales por riego superficial, en un año como este, yo creo que quedan absolutamente fuera de toda posibilidad, por cuanto no estaría la cantidad de agua necesaria como para poder llegar a un buen puerto con una fruta de buena calidad. Y un tercer aspecto que es muy importante y está relacionada también con la fruta. Me estoy refiriendo al raleo de frutos. Si tenemos una producción de fruta determinada, todos sabemos que el árbol produce muchísima más fruta que la que es capaz de llevar a una adecuada maduración. Y naturalmente por eso, para mejorar calibre, mejorar la calidad en general, raleamos. Pero con un problema de sequía, ese raleo tiene que ser muchísimo más intenso. O sea, se nos está juntando reducción de superficie, por un lado, y por otro lado, el trabajo individual en cada planta
con un raleo más intenso, de manera tal de que la poca agua con que se disponga podamos abastecer suficientemente a las frutas que vamos a tener en el árbol. Estos problemas, y hay otro factor tremendamente importante que me olvidaba mencionar, que son netamente agronómicos, que sin duda lleva a un cierto aumento en los costos de producción. Todas estas cosas llevan un costo adicional, y es que hay que preocuparse absolutamente en el control de malezas. Los huertos deberían estar cero malezas en una condición en que hay una crisis de agua. Las malezas son competidoras, compiten tremendamente con la especie frutal y también están utilizando una enorme cantidad de agua. Y tengo que decir realmente, la realidad en nuestro huerto, el control de malezas muchas veces deja bastante que desear. Con una situación de esta tremenda magnitud de la crisis, hay que preocuparse fuertemente en ese aspecto, que es un trabajo mecánico o una mezcla mecánico-químico, como se trabajan habitualmente en los huertos frutales, pero hay que tener las malezas absolutamente bajo control. Y todo esto sin siquiera mencionar o sin siquiera poder, ni estoy pensando en que pudiera haber algún evento producto del cambio climático, como fue la lluvia que tuvimos en enero de este año, que nos produjo tremendo daño. Y en relación a las lluvias, olvidé mencionarles algo que me causa también problemas. Para mí, las lluvias que se nos produzcan de aquí hacia adelante, según Gianfranco, aparentemente había un cierto pronóstico de precipitación para estos días, la próxima semana. A mi juicio, las lluvias ya en este minuto, cuando las plantas ya están en flor, en lugar de ser beneficiosas, son dañinas. Y son dañinas por dos condiciones. Una, porque producen caída de flores, por un lado. En segundo lugar, no permiten una adecuada fecundación de la flor, por cuanto pueden polinizarse, pero ese polen no va a poder germinar porque se ha lavado con la lluvia el líquido estigmático necesario para la germinación del grano de polen, y por lo tanto no va a haber una fecundación. Y en tercer lugar, que vamos a estar corriendo un serio riesgo posterior, porque acuérdense, aquí las temperaturas van a empezar a aumentar, las temperaturas máximas de primavera-verano, empiezan los problemas sanitarios a incrementarse. Y todo eso nos va a llevar un manejo adicional y un costo adicional de la producción. Y por último, yo quisiera manifestar que el uso o los gases, la liberación de gases de efecto invernadero en la agricultura es muy grande. Si bien es cierto, las plantas consumen muchísimo anhídrido carbónico, también la agricultura está produciendo muchísimo anhídrido carbónico, con lo que estamos aumentando estos gases que producen el efecto invernadero. Y de ahí entonces me atrevería a mencionar y dejar planteado como inquietud el cambio en el uso de las energías en nuestros campos frutícolas. Tenemos que cambiar radicalmente de las energías fósiles a energías renovables, especialmente, y la más fácil aparentemente para lo que hay viñedos en este minuto que ya están trabajando con ello, con todas las energías fotovoltaicas, de tal manera de también buscar mitigar este efecto de los gases invernaderos. En síntesis, veo la situación de la campaña 2021-2022, no la veo fácil. Dios quiera me equivoque con las apreciaciones que he podido dar, pero es una realidad lo que les he manifestado, los efectos negativos que podemos tener y las dificultades que se nos puede presentar de aquí hacia adelante. Muchas gracias por la atención.
Agradecemos a don Iván por su una muy clarificadora pronóstico con respecto a cómo el clima va a poder intervenir de forma que quizás muy negativa en nuestra agricultura. Queremos agradecerle a todos los presentes. Por una cosa de tiempo vamos a tener que omitir las preguntas. Todas las preguntas que nos lleguen las vamos a hacer llegar tanto a Gianfranco como a don Iván por mail. Agradecemos a todos que nos hayan acompañado durante todo el día del ingeniero agrónomo y de la ingeniera agrónoma. Quisiera saber si Gianfranco quisiera mencionar algo antes de hacer el cierre. Déjame habilitar. Ahí sí, ahí está el audio habilitado, Gianfranco. Dale. No, Jaime, solamente dar las gracias a don Iván también por la excelente presentación que le dejó mucho más clara la película desde el punto de vista de ustedes, pero lamentablemente esa es la situación. No hay por ahora otra situación distinta. Sí me uno también al mensaje de él de hacer una agricultura más sustentable y hacer cualquier tipo de actividad más sustentable, porque todo lo que está ocurriendo ahora, en cierto modo, es lo que nosotros hemos ocasionado en los años anteriores.